Contribución marginal. ¿Qué es la contribución marginal? La contribución marginal surge o es igual a la diferencia entre los ingresos por ventas y los costos variables del producto o servicio que la empresa tenga. Es decir, que la contribución marginal lo podemos calcular tanto si es una empresa productora o una empresa que presta servicios, y va a surgir de hacer la diferencia entre los ingresos por ventas, es decir, precio del producto o del servicio por la cantidad del servicio o producto que presta. Al hacer esa diferencia, lo que obtenemos es la contribución marginal. Pero muchas veces la contribución marginal para ciertas decisiones, que puede ser como por ejemplo identificar el punto de equilibrio, no nos permite, o sea, tenemos que usar la contribución marginal pero unitaria. ¿Y a qué es igual la contribución marginal unitaria? Es igual al precio de venta unitario menos costos variables unitarios. Es decir, para muchos de los casos, como por ejemplo punto de cierre, apalancamiento operativo, la cantidad de equilibrio, necesitamos como dato para obtener estos la contribución marginal pero unitaria. Bien, este sería un estado de resultados por costeo variable. Acá vemos que tenemos ingresos por venta menos costos variables, y eso nos permite obtener la contribución marginal. Los costos variables van a estar formados por materia prima y mano de obra directa. El costo variable va a estar formado por la materia prima y materiales, mano de obra directa y cargas sociales variables, CIF variables y otros conceptos como por ejemplo gastos de administración o comercialización que sean variables. Por ejemplo, la comisión que se le paga a un vendedor por las ventas que realiza, como es algo variable, lo incluimos dentro del costo variable. ¿Qué nos tiene que permitir la contribución marginal? Nos tiene que poder permitir, es decir, ese valor que obtengamos al hacer ingreso por ventas menos costo variable, nos tiene que poder permitir absorber los costos fijos, los gastos de la empresa, los gastos de comercialización, administración y financieros que sean fijos, y obtener una utilidad antes de impuestos. Eso sería lo ideal, que la contribución marginal nos permita todo esto, absorber todos los costos y gastos fijos y obtener una utilidad antes de impuesto positiva, para que los socios tengan alguna utilidad por su inversión. Y nos sirve para tomar decisiones importantes, como por ejemplo si continuar o no con una línea de producto, es decir, si seguir produciendo un determinado producto o no. ¿Conviene eliminar un producto que no genera utilidades? Este sería el caso, una de las decisiones que podemos tomar con la contribución marginal. Entonces, este es el caso de un producto que tiene una utilidad antes de impuesto negativa. O sea, en principio, el sentido común nos diría que al tener una utilidad antes de impuesto negativa, la decisión a tomar sería discontinuar el producto, es decir, dejar de producirlo. Pero ahora vamos a tener en cuenta o tomar para el análisis la contribución marginal. En este caso, la contribución marginal de este producto es positiva, es decir, que estamos ante el caso de un producto que tiene una utilidad antes de impuesto negativa, pero una contribución marginal positiva. Como tiene una contribución marginal positiva, no es conveniente eliminarlo. ¿Por qué? Porque si eliminamos este producto, nos quedamos sin esa contribución positiva que nos proporciona este producto. Porque los costos fijos no se eliminan si dejamos de producir. Es decir, que independientemente de si produzcamos o no, los costos fijos van a estar igual.
Entonces, lo que va a determinar la decisión adecuada o la mejor decisión va a ser la contribución marginal. La contribución marginal lo que nos está diciendo es que no es conveniente eliminar este producto. Porque tenemos acá que no eliminamos los costos fijos y dejamos de producir. Al dejar de producir perdemos la contribución marginal que nos ayudaba a afrontarlos. Vamos a verlo en un ejemplo o de forma gráfica. Bueno, ¿por qué no es conveniente eliminar el producto? Porque si eliminamos el producto perdemos más dinero, no reducimos la pérdida. Porque los costos fijos, como los vamos a tener que seguir pagando, eso lleva a que se incremente aún más la pérdida, porque supongamos que teníamos unos costos fijos de 80 y una contribución marginal positiva de 20. Entonces, al tener esa contribución marginal positiva, estos 80 se nos reducían a 60. Entonces, como que reducimos la pérdida. Perdemos la contribución marginal que nos ayuda a soportar los demás elementos fijos. O sea, si dejamos de producir, dejamos de obtener estos 20 pesos que nos permitían reducir esos 80. Acá está el ejemplo. Tenemos ingreso por ventas de 100, un costo variable de 50. Esto nos lleva a tener una contribución marginal de 50, positiva. Como vemos, la utilidad ante impuesto es negativa de 30. Entonces, como dijimos, tenemos una contribución marginal positiva de 50, costos fijos por 60, gastos de administración, comercialización y financieros de 20. Esto nos lleva a tener una utilidad ante impuesto negativa, pero de 30. Al lado, lo que planteamos es el caso de qué pasa si dejamos de producir. Si dejamos de producir este producto, que tiene una contribución marginal positiva, al dejarlo de producir no obtenemos ingresos por ventas, no vamos a tener costos variables y nuestra contribución marginal va a ser igual a 0. Pero los costos fijos tienen la característica de que no dependen del nivel de producción. Entonces, por lo tanto, independientemente de cuánto vamos a producir, lo vamos a tener que pagar igual. Entonces, en este caso, si tomamos la decisión de dejar de producir el producto, la pérdida sería de 80. Entonces, por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión de que si estamos ante el caso de un producto que tiene una contribución marginal positiva y tiene costos y gastos fijos, es conveniente seguir produciendo porque lo que nos permite es reducir la pérdida. En el primer caso, si decidimos seguir produciendo, la pérdida va a ser de 30, pero en el segundo caso, si discontinuamos la línea, si dejamos de producir ese producto, la pérdida resultante es de 80. ¿En qué caso sí sería recomendable eliminar el producto? Bueno, el caso en el cual sí la mejor decisión sería eliminar el producto es cuando esos costos fijos son exclusivos de ese producto. Ese es el único caso en el cual, teniendo una contribución marginal positiva, pero los costos fijos son exclusivos de ese producto, es decir, que se generan únicamente por ese producto, entonces en ese caso sí es conveniente eliminar el producto. Este sería el caso. Tenemos ingreso por venta de 100, una contribución marginal positiva de 50. Tenemos ingreso por venta de 100, un costo variable por 50. Lo que tenemos es una contribución marginal por 50. Costo fijo por 60. Ahora estamos suponiendo que esos 60 son exclusivos de ese producto. Es decir, que supongamos que puede llegar a ser la amortización de la máquina que usamos solamente para producir este producto. Entonces, en este caso, sí sería recomendable eliminar el producto porque la contribución marginal es menor a la amortización que nos genera esta máquina. Si dejamos de producir, que sería la tercera columna, entonces tendríamos 0 de ingreso por venta, 0 de costos variables, 0 de contribución marginal. Pero nos estaríamos ahorrando la amortización que nos genera esta máquina. Entonces tendríamos 0
de costos fijos. Los costos de administración y gastos financieros se mantendrían porque supongamos que son los sueldos de los administrativos, intereses por un préstamo, entonces se mantienen. Entonces en este caso la pérdida sería de 20, que sería menor que en la situación 1. Entonces, por lo tanto, en el caso en el cual tengamos costos fijos que sean exclusivos de un producto y además la contribución marginal sea menor que estos costos fijos exclusivos de este producto, entonces en ese caso es conveniente discontinuar la línea de discontinuar el producto.